Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, trataremos un tema muy especial, que fue la historia y el mito de Rómulo y Remo, y su relación con la fundación de Roma. Pues bien, los antiguos romanos eran tan respetuosos con la tradición y las prácticas ancestrales que veneraban al fundador de Roma, Rómulo, a pesar de que asesinó a su hermano Remo. De hecho, el mito de Rómulo y Remo fue crucial para la construcción de la identidad romana e importante en el desarrollo de sus valores y cosmovisión. No existe una única versión del mito de los dos hermanos. Es posible que se basara en un culto primitivo a los lobos que en algún momento se convirtió en el mito fundacional de la ciudad de Roma. Los arqueólogos han hallado pruebas de la existencia de un santuario dedicado a Rómulo y Remo en el corazón de la antigua ciudad, lo que indica que ya se les rendía culto en una época temprana. Había muchas ceremonias dedicadas al dúo, como la Lupercalia. Sin embargo, muchos romanos no estaban seguros del origen de estos lugares y festivales. Según la versión generalmente aceptada del mito, el padre de los gemelos era el dios de la guerra romano Marte y su madre, la virgen vestal Rea Silvia, era hija del rey de Alba Longa depuesto por su hermano Amulio. Este la obligó a convertirse en virgen vestal para que no tuviera hijos. Se profetizó al nuevo rey que cualquier hijo varón que diera a luz lo derrocaría. Cuando se enteró de que Rea Silvia estaba embarazada, se enfureció. Amulio ordenó que los gemelos fueran exiliados, una forma común de infanticidio en Roma a lo largo de su historia. Se ordenó a un criado que se llevara a los niños en una cesta y los abandonara. Sin embargo, el criado se apiadó de ellos y colocó la cesta con los gemelos en el río Tíber. Esto, como veis, es bastante similar a lo ocurrido en el relato de Moisés. Sin irnos por las ramas, los niños flotaron y fueron encontrados por una loba que los amamantó. Más tarde fueron criados por un pastor que los encontró. Ya jóvenes regresaron a Alba Longa, mataron al usurpador y restituyeron a su abuelo en el trono. Luego partieron en busca de una nueva ciudad y finalmente se detuvieron en un lugar a orillas del río Tíber. Según Livio, el gran historiador, los dos hermanos empezaron a discutir sobre el emplazamiento de la ciudad propuesta. Rómulo quería establecer la ciudad en el Palatino, mientras que Remo quería fundarla en el Aventino. Llegaron a un compromiso y decidieron estudiar los presagios de los dioses. Acordaron elegir el emplazamiento elegido por aquel que viera más pájaros, un método de adivinación etrusco muy común. Remo vio 6, mientras que Rómulo afirmó haber visto más de una docena de pájaros. Sin embargo, Remo se negaría a reconocer los presagios de los dioses y decidió construir su ciudad en una colina vecina a la de su hermano Rómulo. Los dos hombres y sus seguidores empezaron a enfrentarse. Rómulo, que era el más astuto de ambos, empezó a construir un foso y una empalizada alrededor de su campamento. Remo comenzó a burlarse de esto y saltó por encima del foso en burla de los esfuerzos de su hermano. Esto dio lugar a una pelea. Uno de los partidarios de Rómulo golpeó a su gemelo con una pala y este murió inmediatamente. Otra versión dice que fue el hermano y otra que fueron los dioses quienes golpearon a Remo hasta matarlo. Livio relata que Rómulo se sintió agravado por la muerte de su hermano y lo enterró con todos los debidos honores. La muerte de Remo llegó a considerarse como la fundación de Roma. Desde ese momento, Rómulo se convirtió en el rey de su asentamiento y demostró ser un gran líder guerrero y expandió enormemente su ciudad. Se le dio su nombre y de ahí procedería supuestamente el nombre de Roma. Se dice que conquistó a los sabinos y la ciudad de Alba Longa. También se cree que fue Rómulo quien fundó muchas de las instituciones políticas de Roma, como el Senado, y también fue él quien dividió a la población entre plebeyos y patricios. Muchas de las leyes de Roma fueron establecidas en tiempos de Rómulo y se cree que cuando este murió ascendió a los cielos o desapareció en una tormenta. Según otra versión del mito, fue asesinado por los senadores y enterrado en el foro. La historia de Rómulo y Remo es un mito fundacional, ya que explica la fundación de una comunidad política, en este caso, Roma. Es importante recordar que los gemelos y sus acciones están predeterminados por el destino y por tanto fueron sancionados por los dioses. El mito indicaba a los romanos que su ciudad era de inspiración divina y estaría protegida por los dioses. La figura de Rómulo se utilizó para explicar muchas de las instituciones políticas y leyes de la ciudad-estado de Roma. La historia de Rómulo y Remo valora conceptos como la unidad y el respeto por los presagios, y fue una historia que gozó de gran popularidad y fue un tema frecuente de artistas en las épocas republicana e imperial. Como conclusión, podemos decir que el mito se utilizó para explicar, en general, la historia primitiva de Roma y desempeñó un importante papel en la religión pública de la República y más tarde del Imperio. Además, el mito se utilizó para formar los valores de los ciudadanos y fue decisivo en la formación de un sentimiento de identidad y misión claramente romanas.
esta ocasión, y tras tratar la leyenda de Rómulo y Remo, toca hablar del rey que sucedió a Rómulo. Hablamos pues del legendario segundo monarca de Roma, Numa Pompilio. Pues bien, todos los grandes reinos e imperios tienen que empezar en algún sitio, ¿verdad? Uno de los reinos más grandes de la historia fue el Imperio Romano, pero aún así empezó como una ciudad-estado en constante apuro, supuestamente dirigida por reyes. Pero ¿quiénes fueron sus primeros reyes? Muchos de ellos son héroes ficticios, cuya historicidad nunca fue realmente confirmada, y uno de ellos fue Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, sucesor de su fundador, Rómulo. Numa es considerado una figura legendaria de la historia romana, y su reinado se suele calificar como la edad de oro de la Roma primitiva. Durante su mandato, Numa llevó a cabo una serie de reformas religiosas y sociales que darían forma a la sociedad romana durante los próximos siglos. Según los escritos de los historiadores romanos que vivieron siglos después de Numa Pompilio, este nació en la ciudad sabina de Curés, situada a unas 50 millas al noreste de Roma. Numa era hijo de Pomponio, un aristócrata sabino. Los sabinos eran una importante tribu itálica que más tarde fue asimilada por los romanos. Las antiguas leyendas cuentan que Numa Pompilio fue elegido sucesor de Rómulo por los propios dioses. Tras la muerte de Rómulo, los romanos se quedaron sin rey y rezaron a los dioses para que los guiaran. El dios Júpiter se les apareció a todos en sueños y les ordenó que fueran a la ciudad de Curés y eligieran a un tal Numa Pompilio como nuevo monarca. Sin embargo, esa es la leyenda, y el verdadero relato de los hechos no es seguro. Los historiadores posteriores afirman que durante el periodo de interregno tras la muerte de Rómulo, muchas facciones del Senado discutieron entre sí. Al final, se llegó a un acuerdo por el que Numa Pompilio fue elegido nuevo rey. Al principio, supuestamente se mostró reacio a aceptar el trono, pero finalmente cedió y lo aceptó. Se dice que Pompilio fue un gobernante sabio y justo, conocido por su piedad y devoción a los dioses, en concreto a la diosa Egeria, quien le aconsejaba habitualmente en asuntos de estado. Según historiadores como Plutarco y Livio, Numa fue un hombre muy estricto, que dedicó su vida a la piedad y a una dura disciplina. Al parecer, estas cualidades las trasladó también a su reinado, convirtiéndose en un sabio legislador y dedicado a los asuntos religiosos. Se dice que durante su reinado, Numa Pompilio llevó a cabo una serie de cruciales reformas religiosas y sociales. Creó el cargo de Pontífice Máximo, el encargado de supervisar los rituales y ceremonias religiosas en Roma. También creó un calendario basado en los ciclos de la luna que se dividía en 12 meses. Este calendario sería sustituido posteriormente por el calendario juliano, pero aún así se mantuvo en uso durante siglos. Pero ahí no se acabaron sus importantes reformas. A Numa Pompilio también se le atribuye la creación del sistema jurídico romano. Se le atribuye la redacción de las leyes de Roma basadas en los principios de igualdad y justicia. Además, también estableció el concepto de propiedad privada y animó a los romanos a llevar una vida pacífica y virtuosa. Noble y con un fuerte sentido de la justicia, Numa se apresuró a disolver la guardia personal de 300 hombres que mantenía a salvo a Rómulo, y esto fue visto como un signo de humildad y una equiparación con la gente común, pero otros pensaron que se trataba de un movimiento político, ya que la escolta real se convertía constantemente en una amenaza a su poder. Hombre profundamente religioso, Numa Pompilio creía que los dioses desempeñaban un papel vital en los asuntos del hombre común. Su devoción a los dioses marcó la pauta de la religión romana durante varios siglos y fue venerado como un santo por el pueblo romano, y su legado se celebró en numerosos festivales y ceremonias. Según la leyenda, fue elegido rey solo después de que se consultara a Júpiter y los augurios fueran buenos. También erigió nuevos templos en Roma y estableció nuevos cultos religiosos. Aparecieron muchos aspectos sociales nuevos y se hizo mayor hincapié en la paz dentro de los límites de Roma. Según muchos estudiosos, Numa Pompilio, quien probablemente sí que fuese un personaje real, pero no legendario como decían los antiguos romanos, estaba considerado como uno de los más grandes reyes de Roma. Su reinado se caracterizó por una paz y prosperidad duradera, y se le atribuye haber sentado las bases de la futura grandeza de Roma. Sus reformas contribuyeron a crear una sociedad estable y equilibrada, que permitiría a Roma convertirse en una potencia dominante en el mundo mediterráneo. Sin embargo, la historia no está segura de la autenticidad de Numa Pompilio como se explica en las fuentes romanas. Es posible que escritores como Plutarco, Dion Casio o Tito Livio exageraran enormemente el reinado de este antiguo rey, mostrándolo bajo una perspectiva extremadamente buena para enfatizar en la gloria de la Roma primitiva. Sin embargo, hay muchos elementos de la narración que son creíbles y tienen raíces históricas, lo que indica que el segundo rey de Roma en verdad sí que tuvo éxito y elevó el poder de la ciudad a niveles aún mayores. La narración histórica afirma que este rey reinó durante unos 43 años y murió de viejo, a los 81.
131. Al final, Numa fue recordado sobre todo por su gobierno sabio y justo. Fue también un ejemplo a seguir para los futuros gobernantes romanos, y su legado se sigue celebrando a día de hoy en Roma y sigue siendo una figura muy querida en la mitología y el folclore romano. En esta ocasión, toca seguir la serie de los reyes romanos hablando de Tulio Hostilio, el tercer rey de Roma tras Rómulo y Numa Pompilio. Este hombre gobernó Roma entre los años 673 y 642 a.C., y al igual que los demás reyes de Roma, Tulio vivió durante el periodo legendario cuyos registros fueron destruidos en el siglo IV a.C. La mayoría de los relatos que tenemos sobre Tulio Hostilio proceden de Tito Livio, el famoso historiador romano del siglo I a.C. Si nuestro viejo y ya muy cercano amigo Numa Pompilio fue el más religioso de todos los reyes romanos y también el más pacífico, entonces queda claro que Tulio Hostilio fue el más agresivo, el más sanguinario y el más hostil. ¿Hostilio el hostil? ¿Podría ser de ahí de donde viene la palabra? Pues hostil viene del latín hostilis, que significa del enemigo, que a su vez viene de hostis, enemigo. Entonces, ¿qué opináis? ¿La palabra hostil derivó del comportamiento antagónico de este rey o se ganó el nombre por su comportamiento político? En realidad, resulta que el nombre es al menos unas cuantas generaciones más antiguo que Tulio. Según Tito Livio, durante la guerra de Roma contra los sabinos, el abuelo de Tulio, Hostilio, amigo y camarada de Rómulo, se adelantó valientemente al resto del ejército para defender la ciudadela romana contra los invasores sabinos, y murió, por supuesto. ¿Fue entonces este comportamiento hostil la raíz de la palabra? Probablemente nunca lo sabremos, pero sea como fuere, parece que esta afinidad por la batalla se contagió a su nieto. Cuando el piadoso rey Numa finalmente sucumbió, Tulio fue elegido por el Senado y se convirtió en rey en el 673 a.C. y gobernó, supuestamente, hasta el 642, aunque puede que no fuera el gobernante sabio y pacífico que fue su predecesor. Su habilidad en el campo de batalla le llevó a conquistar las ciudades de Fidenae, Veii y la más famosa, Alba Longa. Sabemos que Tulio derrotó a los albanos y arrasó su ciudad, y castigó brutalmente a su traidor líder, llamado Fufecio. Después, acogió a los albanos supervivientes en Roma, duplicando así la población de la ciudad. Según Tito Livio, añadió nobles albaneses al Senado de Roma y construyó para ellos la Curia Hostilia, de la que hablaremos más adelante. También utilizó a los nobles de Alba para aumentar su fuerza de caballería. Tulio, descrito como mucho más militarista que Rómulo en las propias fuentes romanas, como hemos dicho, fue a la guerra contra Alba Longa, Fidenae y los veyetinos. Intentó tratar a los albanos como aliados, pero el Fufecio este les traicionó. Tras vencer a los habitantes de Fidenae, derrotó también a sus aliados, que eran los veyetinos, en una sangrienta batalla en el río Anio. También derrotó de nuevo a los sabinos en la batalla de Silva Malitiosa, lanzándolos a la confusión, utilizando su caballería potenciada por los albanos. Respecto a su muerte, en realidad se puede culpar al mal tiempo de la improbable desaparición de Tulio. Cerca del final de su reinado, una lluvia de meteoritos supuestamente asoló la ciudad, seguida de cerca por un brote de peste. Livio relata que estos presagios se debieron a que Tulio descuidó los ritos y las observancias religiosas, fundamentales para la supervivencia de la ciudad. Cuando el propio rey se contagió de la peste, por fin vio la luz y trató desesperadamente de enmendarse a los dioses, pero ya era demasiado tarde, y tras estropear un ritual sagrado en honor a Júpiter por su torpeza, fue alcanzado por un rayo, y ese fue el fin de Tulio Hostilio, quien reinó durante 32 años. En general, durante su reinado, las exitosas campañas militares llevaron la gloria a la floreciente Roma muy atrasada con respecto a sus vecinos, aumentando su poder de forma espectacular. Su territorio se expandió y su población aumentó a medida que los pueblos conquistados eran absorbidos por la población romana. A Tulio también se le atribuye, como dijimos antes, la construcción del primer senado de la ciudad, la Curia Hostilia, en el Foro Romano, aunque según las pruebas arqueológicas se construyó más cerca del año 600 a.C. y Tulio murió en el 642. Pero bueno, no vamos a discutir tampoco por una tontería como son las fechas. Antes de terminar el vídeo, os voy a dejar dos referencias de autores romanos sobre Tulio. Primero, Virgilio, quien dijo que él fundará Roma de nuevo, desde un estado mezquino, en curas humildes, conducido al dominio más poderoso. Pero después de él surge uno cuyo reinado despertará la tierra de su letargo. Tullius entonces incitará a los jefes a la batalla, reuniendo a sus huestes que han olvidado lo que son los triunfos. El ambicioso Anco le seguirá de cerca, decía en la Eneida en el capítulo 31. Por otro lado, Tácito decía que Rómulo gobernó a su antojo. Luego, Numa unió a nuestro pueblo mediante lazos religiosos y una constitución de origen divino, a la que Tulio y Anco hicieron algunos añadidos, pero Servio Tulio fue nuestro principal legislador, a cuyas leyes debían someterse incluso los reyes.
En esta ocasión, y continuando con la serie de monarcas romanos, hoy toca tratar el cuarto y el quinto, es decir, a Anco Marcio y a Tarquinio Prisco. Por cierto, como apunte, os habréis dado cuenta de que no estamos siguiendo un formato cronológico durante esta serie, pero cuando tengáis la recopilación, sí que los trataremos desde el primero hasta el último. Pues bien, Anco Marcio fue tradicionalmente el cuarto rey de Roma. Su padre y su abuelo también se llamaban Marcio. El abuelo era amigo íntimo del rey Numa Pompilio y el padre, a su vez, es identificado por los historiadores con Numa Marcius, el primer sacerdote pontífice máximo. La madre de Anco Marcio era Pompilia, hija de Numa Pompilio. Según el historiador romano tardío Festo, el segundo nombre de Anco provenía de su hombro retorcido. Cuando en el año 642 a.C. murió el soberano Tulio Hostilio, el Senado romano estableció el cargo de interrex durante la vacante en el trono. Entonces, la Asamblea Popular eligió un nuevo rey. Este era Anco Marcio. Según relata Tito Livio, la primera orden del monarca fue que el pontífice máximo hiciera una copia del texto que contenía los comentarios de Numa Pompilio sobre la realización de rituales y ceremonias festivas y después la codificación de todos los ritos romanos. El texto del código debía hacerse público y los rituales debían realizarse según las normas establecidas. El rey también emprendió guerras contra los antiguos latinos. Estos pueblos esperaban que el nuevo gobernante fuera como Numa Pompilio, pacífico y más bien sumiso. En consecuencia, los latinos decidieron invadir tierras romanas. Los romanos les declararon la guerra de forma defensiva y, como dice Livio, lo hicieron por primera vez de manera formal, gracias al colegio de fetiales que estableció Marcio, encargado de declarar la guerra. El propio rey Anco Marcio se puso al frente del ejército romano recién formado que capturó la ciudad latina de Politorium. Los habitantes de esta ciudad fueron obligados a establecerse en el conquistado Monte Aventino de Roma y recibieron la ciudadanía romana. Después de que el ejército romano abandonara la ciudad, Politorium volvió a ser ocupada por otros latinos. Sobre esta información, Anco Marcio volvió a conquistar la ciudad y las aldeas cercanas de Telenae y Ficana, que destruyó por completo. Otra batalla tuvo lugar por la ciudad de Medulia, que tenía grandes fortificaciones y una gran guarnición. Al final, sin embargo, esta ciudad cayó presa de los romanos. Anco Marcio terminó la guerra con una victoria, regresó a Roma con gloria y con un gran botín, y con ellos los latinos vencidos, quienes de nuevo recibieron la ciudadanía. Llegaron a la ciudad y se asentaron en la colina del Aventino. Anco Marcio, fuera de las tierras latinas, incluyó en la ciudad de Roma la colina del Janículo, que fortificó y conectó con el resto de la ciudad mediante un puente de madera, el Pons Sublicius, tendido sobre el río Tíber. Lo hizo principalmente por miedo a los etruscos. Durante su reinado también se crearon fosos de defensa, llamados Fossa Quiritum, y la primera prisión en el Capitolio, la llamada Prisión Mamertina. También construyó el primer acueducto de Roma, el Aqua Marcia. Las victoriosas guerras de Anco Marcio permitieron la expansión del territorio romano hacia el oeste, hacia el mar, lo que provocó la fundación de Ostia, el famoso puerto romano, y conquistaron también las tierras al norte del Tíber, la Maesia Silva. Para destacar sus éxitos, el rey hizo también ampliar el templo de Júpiter, y se cree que Anco Marcio logró derrotar en otras dos batallas a la tribu de los Sabinos y a la tribu de los Venos. Pues bien, vamos a hablar ahora de Tarquinio Prisco. Este hombre fue el quinto rey de Roma, que tradicionalmente se dice que reinó entre el 616 y el 579 a.C. Se cree que era hijo de Demarato de Corinto, quien huyó a Tarquinia para escapar de la tiranía de Císpelo, el monarca de la ciudad griega. El propio Tarquino emigró a Roma con su séquito, incluida su esposa Tanaquil, y se convirtió en la mano derecha del rey Anco Marcio. Cuando Marcio murió, Tarquinio fue elegido por el procedimiento regular como su sucesor. La historia ofrece interesantes ejemplos de la movilidad horizontal que caracterizaba a la sociedad de la élite en el periodo monárquico, cuando los individuos y los grupos de alto rango podían desplazarse libremente de una comunidad a otra sin perder su posición social. Este fenómeno, documentado en las ciudades etruscas por inscripciones contemporáneas, es coherente con el relato de Demarato, que en cualquier caso resulta verosímil por las pruebas arqueológicas de las relaciones culturales y comerciales entre Etruria y Grecia, especialmente Corinto. También hace que el relato tradicional de la ascensión de Tarquinio a Roma sea mucho más probable que la teoría moderna alternativa de una conquista etrusca de Roma, para la que no existe ninguna prueba. Por otra parte, la conexión entre Demarato y Tarquinio puede ser artificial, no puede ser histórica si los dos Tarquinios que gobernaron en Roma eran padre e hijo, como sostenía la tradición más antigua. Como rey, se dice que Tarquino aumentó el tamaño del Senado y elevó el número de centurias de caballería
caballería de 3 a 6 y dirigió también con éxito guerras contra los latinos, sabinos y etruscos. Dionisio de Halicarnaso lo hace conquistar a los etruscos, pero esta versión, que no se encuentra en Livio, es sin duda exagerada. También se dice que inició la construcción del templo de Júpiter Capitolino, tarea que completó su hijo, pero esto es probablemente un compromiso diseñado para superar el hecho de que el mismo edificio fuera atribuido por diferentes versiones de la tradición a ambos Tarquinos. Este proceso de duplicación es evidente también en otros lugares, por ejemplo, en el caso de las obras de drenaje que se dice que ambos llevaron a cabo. Tarquino sería finalmente asesinado por los hijos de Anco Marcio, pero su intento de hacerse con el trono fue frustrado por Tanaquil, que lo consiguió para su favorito Servio Tulio. Esta extraña historia se hace aún más extraña por el hecho de que el propio Tarquino se le atribuyen 2 hijos, Lucio y Aruno. De sus 2 hijas, una se casó con Servio Tulio y la otra con Marco Bruto, convirtiéndose así en la madre de Lucio Junio Bruto, el fundador de la República. En esta ocasión, toca remontarnos a un periodo oscuro, poco conocido y rodeado por la leyenda y el misticismo. Hablamos, pues, de la monarquía romana, un periodo que duró desde la fundación de Roma en el 753 hasta el 509 a.C. Más concretamente, hablaremos del monarca Servio Tulio, sexto rey de Roma, que gobernó entre el 578 y el 534 a.C. Durante este periodo legendario, cuando los reyes gobernaban Roma, nació aquí el futuro sexto rey. Era Servio Tulio, hijo de un hombre importante de la ciudad latina de Corniculum, o tal vez del rey Tarquinio Prisco, el primer rey etrusco de Roma, o más probablemente, como decía la leyenda, del dios Vulcano o Hefesto. Antes de que naciera Servio Tulio, Tarquinio Prisco se apoderó de Corniculum. Según Tito Livio, escritor del siglo I después de Cristo, la reina de Roma de origen etrusco, Tanaquil, acogió a la madre cautiva embarazada llamada Ocrisia en la casa de Tarquino, donde se criaría su hijo. Tanaquil conocía bien las prácticas adivinatorias etruscas, lo que la llevó a interpretar muy favorablemente los presagios sobre Servio Tulio. Una tradición alternativa, atestiguada por el emperador Claudio, hace de Servio Tulio un etrusco. Las mujeres capturadas en las batallas antiguas solían ser esclavizadas, por lo que algunos consideraron que Servio Tulio era hijo de una mujer esclava, aunque Livio se esfuerza en explicar que su madre no actuaba como sirvienta, razón por la que también subraya que el padre latino de Servio Tulio era un líder de su comunidad. Más tarde, el enemigo de Roma, Mitrídates de Ponto, se burlaría de los romanos diciendo que tuvieron como rey a un hombre esclavo. El nombre de Servius, de hecho, puede hacer referencia a su condición servil. Pues bien, Servio Tulio sucedió a Tarquino como rey de Roma de una forma ilegal poco clara. Como rey, hizo muchas cosas para mejorar la ciudad, como ampliarla y construir monumentos, y también realizó el primer censo, reorganizó el ejército y luchó contra las comunidades itálicas vecinas. Por lo que, aparte de ser el rey romano más importante, en ocasiones se le llama el segundo fundador de Roma. A Servio Tulio se le atribuyen las reformas constitucionales y la realización de un censo, el aumento del número de tribus y la adición de muchas personas a la categoría de elegibles para participar en las asambleas de votación. Respecto a las reformas militares, la reforma serviana del cuerpo de ciudadanos afectó también al ejército, ya que Servio añadió varios cuerpos nuevos al recuento. El rey dividió a los hombres en centurias, que eran las unidades militares. A estas centurias se asocia la conocida figura del centurión de las legiones romanas. Dividió las centurias en divisiones más antiguas y más jóvenes, de modo que hubiera aproximadamente la mitad de hombres defendiendo Roma, mientras la otra mitad se marchaba a luchar en las incesantes guerras romanas. Por otro lado, tenemos la reorganización de las tribus. No sabemos si Servio Tulio creó más que las 4 tribus urbanas, pero su reorganización de los ciudadanos en unidades geográficas en lugar de familiares condujo a la creación de 35 tribus. Las tribus votaban en la asamblea tribal. Una vez fijado el número 35 como cifra definitiva, se añadieron nuevos ciudadanos a esos grupos y disminuyó el carácter geográfico de la afiliación. Algunas tribus pasaron a estar relativamente más pobladas, lo que significaba que los votos de los individuos contaban proporcionalmente menos, ya que solo contaba el voto grupal. A Servio Tulio también se le atribuye la ampliación de la ciudad de Roma y la construcción de la muralla serviana, que conectaba las colinas del Palatino, el Quirinal, el Celio, el Aventino y el Janículo. Se le atribuye también la construcción del templo de Diana en el Aventino como centro de culto a la diosa para la Liga Latina. Los arqueólogos
creen que las murallas y el templo en realidad se construyeron algo más tarde, pero Servio Tulio fue probablemente quien inició el proyecto. También se le asoció con la diosa Fortuna, a la que construyó varios santuarios, entre ellos el del Foro Boario. Finalmente, tenemos a la Comitia Centuriata, instaurada por Servio, que era una asamblea de votación basada en la división del pueblo de Roma en centurias en función de su clase económica. Pues bien, Servio sería asesinado por Tarquino el Soberbio y su ambiciosa esposa Tulia, hija del propio Servio Tulio, en el 534 a.C., quienes serían los últimos reyes romanos, puesto que al dar un golpe de estado, asesinar al rey y apoderarse de Roma, fue algo que disgustó a la plebe, que se levantó contra él, dando inicio a la república y acabando con la monarquía. En esta ocasión y para finalizar la serie de Reyes de Roma, toca hablar de Lucio Tarquinio Superbus, mejor conocido como Tarquino el Soberbio, el séptimo y último rey de la antigua Roma, antes de que se convirtiera en república. Este hombre perteneció al clan etrusco de los Tarquinios y reinó del 534 al 510 a.C. y fue desgraciadamente célebre por su gobierno tiránico, aunque Roma amplió su territorio en esa época. Tras su exilio después de la infame violación de Lucrecia por su hijo Sexto, unió fuerzas con el rey etrusco Porsena y asediaron Roma juntos hacia el 508 a.C. Sin embargo, Porsena no restauró a Tarquinio en el trono y el ex rey huyó a Cunás, donde murió en el 495. Como ocurre con gran parte de la historia antigua de Roma, donde la leyenda sustituye a los hechos reales, la cronología y los acontecimientos de la vida de Lucio Tarquinio son a menudo confusos e irreconciliables. Según algunas de las fuentes, Lucio Tarquinio era hijo de Lucio Tarquinio Prisco, el quinto rey de Roma, originario de la ciudad etrusca de Tarquinia, a unos 90 kilómetros al norte de Roma. Sin embargo, estas fechas no coinciden, por lo que o bien son erróneas, o bien Lucio Tarquinio Superbus era nieto de Prisco. La esposa de Tarquino el Soberbio era Tulia, la hija menor de Servio Tulio, el sexto rey de Roma. Juntos se las arreglaron, primero para matar al marido de Tulia, Tarquinio Arrunio, y después para asesinar al rey, permitiendo a Lucio Tarquinio hacerse con el trono. Sorprendentemente, se dice que Tulia atropelló el cadáver de su padre en su carro, salpicando de sangre toda su ropa. Según el historiador romano Tito Livio, el nuevo rey destituyó rápidamente a todos los senadores disidentes y se erigió como dictador de Roma, inspirándose en los tiranos griegos de la época. Es probable que estas descripciones tan coloristas de un autor romano que escribió 5 siglos después de los hechos estén teñidas de un sesgo ansioso por mostrar la diferencia entre los virtuosos romanos amantes de la república y los ruines reyes extranjeros de la inmoral Etruria. A principios del reinado de Tarquinio, el rey se embarcó en una ambiciosa campaña de expansión, en guerra contra los etruscos, boscos y latinos. Gracias a esto, estableció firmemente a Roma a la cabeza de la Liga Latina, ahora una asociación más militar, y conquistó varias ciudades latinas. Pero la guerra se combinó también con la diplomacia, y se firmaron tratados y alianzas con otras ciudades latinas, especialmente con Tusculum, cuyo gobernante, Octavio Mamilio, se casó con la hija de Tarquinio el Soberbio. En el 510, el estatus de Roma como potencia importante se consolidó con la firma de su primer tratado con Cartago. Otro logro fue completar la construcción del enorme templo de Júpiter Capitolino en Roma, un proyecto iniciado por Tarquinio Prisco y terminado por escultores etruscos importados especialmente para el trabajo. Tarquinio el Soberbio también añadió asientos al Circo Máximo y amplió el sistema de drenaje de la Cloaca Máxima, aunque su uso de mano de obra forzada de la plebe despertó un gran descontento en la población. El fin del reinado de Tarquinio el Soberbio se produjo en la última década del siglo VI a.C. Como en todos los demás aspectos de la vida del rey, la leyenda de su caída ha sido confundida y manipulada a lo largo del tiempo y por los escritores romanos posteriores con el fin de pintar una transición idealizada y simbólica de la monarquía a la república. La chispa que incendió las ruinas del reinado de Lucio Tarquinio fue la violación de Lucrecia, esposa de Lucio Tarquinio Colatino, sobrino nieto de Tarquinio Prisco. Se dice que fue violada a punta de cuchillo por Sexto, hijo de Tarquinio el Soberbio. Tras esta deshonra percibida por el ataque, esta mujer se suicidó y se convirtió para siempre en un símbolo de la castidad de las matronas romanas. Lucio Bruto, que en el acto juró vengarse de Lucrecia, y Lucio Tarquinio Colatino utilizaron la tragedia como catalizador para librar a Roma de su tiránico rey, que en ese momento asediaba a Ardea, y se erigieron así como los primeros cónsules de Roma en el 509. Una vez más, la leyenda trata convenientemente a los etruscos como carentes de clase y a los romanos como salvadores de la virtud, pero con toda probabilidad toda la historia cubre una lucha dinástica más mundana por el poder entre la casa real y la alta aristocracia, ambas de origen etrusco en gran medida, tal vez de forma incómoda para los escritores romanos
gobiernos posteriores. Bruto no tardó en dar un paso adelante y aprovechó la oportunidad para acabar con todo el clan de los Tarquinios, incluido su colega colatino. Esta versión pasa bastante por alto el hecho de que el propio Bruto era sobrino de Tarquinio el Soberbio. Bruto lo consiguió con el apoyo del pueblo romano, y estos hechos legendarios se adornaron aún más con el asesinato por Bruto de 2 hijos de Colatino cuando intentaron restaurar a su padre, añadidos hechos por conveniencia política tras el asesinato de Julio César por el descendiente de Bruto, Marco Junio Bruto, en el siglo I a.C., y hechos para demostrar que Bruto y los Iuni Bruti no eran defensores intachables de los ideales republicanos. Volviendo a nuestra historia, Roma era ahora efectivamente una república, pero Tarquinio el Soberbio no renunciaría al trono tan fácilmente. Tras su exilio, este hombre unió fuerzas, como dijimos antes, con las ciudades etruscas de Cerveteri, Tarquinia y Veii. Una fuerza atacó Roma, pero fue derrotada en la batalla de Silva Arsia. Sin desanimarse, Tarquinio el Soberbio convenció entonces al rey de Chusi, Las Ponsena, para que sitiara Roma en el 508. Tradicionalmente, este segundo ataque se ha visto como un intento de restaurar la monarquía y a Lucio Tarquinio en el trono, pero tras el asedio de Porsena a la ciudad, este hizo una de dos cosas. Según la primera versión, Porsena se retiró tras quedar impresionado por la fortaleza de la ciudad y se dirigió a atacar la ciudad latina de Aricia, aunque sin éxito. La segunda versión de la historia, la más creíble, hace que Porsena salga victorioso y Roma se rinda ante el rey etrusco, quien lejos de reinstaurar a Tarquinio, abolió la monarquía en Roma y utilizó la ciudad como base para atacar las ciudades latinas, empezando por Aricia en el 504. Tarquinio el Soberbio, por lo tanto, se convertiría en el último rey de Roma y la república emprendió, después de él, su camino hacia la grandeza. Mientras tanto, el ex rey se vio obligado a refugiarse en casa de su yerno Octavio Mamilio, dictador de los latinos, según una versión de la leyenda, quien pretendía de forma bastante improbable, dada la larga rivalidad entre Roma y las ciudades latinas, reinstaurar en el trono a Lucio Tarquinio. Tras la derrota de Mamilio en la batalla del lago Regilo ante los romanos ayudados por Castor y Pollux, Lucio Tarquinio se trasladó a Cumas en Campania, donde fue acogido por el tirano Aristodemo hasta su muerte en el 495. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.